Mi esposa embarazada me prohibió la entrada a la sala de partos porque quería que su primer amor, David, fuera el primero en sostener a su primer hijo. Así que corté la financiación, cancelé su lista de regalos y le dejé la factura a su primer amor. Bueno, aquí estoy, con 34 años y todavía tratando de entender cómo demonios terminé en este lío. Mi nombre es Marcus Hall, y hasta hace poco, pensaba que tenía toda mi mierda en orden. Soy carpintero de oficio. No es exactamente glamuroso, pero paga las facturas y mantiene mis manos ocupadas, que es más de lo que puedo decir de la mitad de los tipos con los que fui al instituto, que todavía viven en el sótano de sus padres jugando a videojuegos y quejándose del sistema. Construí lo que pensaba que era una vida bastante decente. Nada lujoso, eso sí. No voy por ahí en una camioneta tuneada con huevos de plástico colgando del parachoques trasero, y no tengo una cueva de hombre con 3 televisores de pantalla plana y una nevera para cervezas. Pero tengo un techo sólido sobre mi cabeza, una hipoteca que no me da ganas de llorar sobre mis cereales cada mañana y suficiente dinero en el banco para llevar a mi mujer a cenar a un lugar más elegante que un restaurante de franquicia en ocasiones especiales. Hablando de mi mujer, Clara, joder, ¿por dónde empiezo con Clara? Se suponía que era mi mundo, mi todo. La mujer que me hizo creer en toda esa mierda de felices para siempre que te venden en las películas. Llevamos casados 4 años, y genuinamente pensaba que lo que teníamos era sólido, tan sólido como los gabinetes de roble que construyo en mi taller. ¿Conoces esa sensación cuando crees que por fin tienes la vida agarrada por los huevos? Sí, ese era yo. Estúpido, ingenuo, un completo despistado. Me partí el lomo por esa mujer. Y quiero decir que trabajé de verdad, jornadas de 12 horas blandiendo martillos, midiendo 2 veces y cortando una, lidiando con contratistas que no podían organizar ni un desfile de un solo hombre, y mucho menos un proyecto de construcción. Me dolía la espalda constantemente. Mis manos estaban permanentemente manchadas de barniz para madera. Y estoy bastante seguro de que he inhalado suficiente serrín como para construir un pequeño cobertizo en mis pulmones. Pero lo hice todo porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Ya sabes, una vida, un futuro, toda esa basura romántica y cursi que hace que los solteros pongan los ojos en blanco y los casados asientan con conocimiento de causa. Lo más fuerte es que rechacé mejores ofertas, y de mucho dinero. Trabajos en otras ciudades, oportunidades que podrían habernos solucionado la vida. Pero no, Marcus el Magnífico decide quedarse donde está porque, Dios no lo quiera, vayamos a desarraigar nuestra preciosa vidita. Estamos construyendo algo aquí, Clara, decía yo, como una especie de filósofo que suelta perlas de sabiduría y que ha descubierto el secreto de la felicidad doméstica. ¿Por qué perseguir el dinero cuando tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo? Cristo, debería haber cobrado entrada para que la gente viniera a verme ser así de iluso. Mi amigo Leo, que dirige la ferretería donde compro la mayoría de mis suministros, solía joderme sin parar por lo devoto que era. Marcus, decía mientras me cobraba mi última compra de tornillos y papel de lija. Estás más casado con Clara que contigo mismo, tío. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Y yo me lo tomaba a broma. Hacía algún chiste sobre que el matrimonio se basa en el compromiso y la colaboración, mientras en secreto me sentía bastante orgulloso de mí mismo por ser un marido tan dedicado. Sin embargo, Leo no se equivocaba. Mirando hacia atrás ahora, y créeme, la retrospectiva es una verdadera hija de puta, puedo ver que me había perdido por completo en el papel de ser el marido de Clara. Dejé de salir tanto con mis amigos, dejé de trabajar en proyectos personales. Joder, incluso renuncié a mis viajes de pesca de los domingos por la mañana porque Clara decía que se sentía abandonada cuando me iba por unas horas. Debería haber visto esa bandera roja ondeando tan fuerte que podría haber alimentado un pequeño parque eólico, pero en lugar de eso, lo interpreté como que ella quería pasar más tiempo conmigo, porque soy un idiota. Un idiota bien intencionado, trabajador y completamente ajeno a la realidad. Lo curioso es que, en realidad, disfrutaba siendo ese tipo. Ya sabes, el marido devoto, el proveedor fiable, el hombre que siempre ponía a su mujer en primer lugar. Se sentía bien ser necesitado, ser la roca sólida en la vida de otra persona. Cuando Clara se acurrucaba a mi lado en el sofá después de un largo día, o cuando me traía un sándwich mientras yo trabajaba en el garaje, o cuando les decía a sus amigas la suerte que tenía de tenerme.
Tío, esos momentos hacían que todas las largas horas y los músculos doloridos valieran la pena. Pensaba que estaba viviendo el sueño americano, incluso. Trabaja duro, ama a tu esposa, construye una vida juntos, y todo lo demás encajará. Recuerdo una tarde, debió ser unos 6 meses antes de que todo se fuera al infierno, cuando Clara y yo estábamos sentados en nuestro porche trasero viendo la puesta de sol sobre el huerto medio muerto de nuestros vecinos. Tenía los pies apoyados en mi regazo y yo se los estaba masajeando porque había tenido un día largo en su trabajo de oficina. Algo de marketing que nunca entendí del todo, pero asentía cada vez que hablaba de ello. ¿Sabes lo que me encanta de nosotros?, dijo ella, y yo pensando, ahí viene, uno de esos momentos románticos y empalagosos que me harán sentir como si estuviera protagonizando mi propia comedia romántica. Simplemente encajamos, como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Y me lo creí. Que Dios me ayude, me creí cada palabra. Le apreté el pie y le respondí algo igualmente cursi, probablemente sobre cómo ella me completaba o alguna otra tontería de Jerry Maguire. Pero en ese momento, sentado allí con mi mujer en la casa que había ayudado a construir, rodeado de la vida que habíamos creado juntos, me sentí el bastardo más afortunado del mundo. Eso es lo que tiene que te pillen totalmente desprevenido. Nunca lo ves venir porque estás demasiado ocupado felicitándote a ti mismo por lo bien que va todo. Estaba tan concentrado en ser el marido perfecto que me perdí todas las señales de que mi esposa perfecta no estaba tan involucrada en nuestra vida perfecta como yo pensaba. Pero ya llegaremos a ese choque de trenes. Por ahora, solo imagíname. Marcus Hall, carpintero de 34 años, marido devoto, futuro padre y un pringado de primera categoría que creía tener la vida resuelta. Alerta de spoiler, no tenía ni un carajo resuelto. Joder, voy a ser papá. Ese fue literalmente el primer pensamiento que pasó por mi cerebro cuando Clara soltó la bomba. No, vaya. ¡Qué noticia tan maravillosa! Estoy tan emocionado de empezar este viaje contigo, mi amada esposa. No. Solo un buen y viejo, joder americano, seguido del tipo de llanto desconsolado que normalmente solo se ve en los funerales o cuando tu equipo pierde la Super Bowl en la prórroga. Era un martes por la tarde en marzo y acababa de llegar a casa de instalar unos gabinetes de cocina en la mansión de una señora rica que había cambiado de opinión sobre los tiradores 3 veces y actuó como si yo fuera personalmente responsable de arruinar toda su visión estética. Estaba sucio, cansado y no deseaba nada más que una cerveza, un sándwich y quizás ver el final de cualquier partido que estuviera en la tele. Pero Clara tenía otros planes. Estaba sentada en la mesa de nuestra cocina, la que yo mismo había construido con madera de granero recuperada, porque aparentemente soy un masoquista, con una expresión extraña en su rostro. No feliz, no triste, simplemente intensa, como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas muy complicado en su cabeza. Delante de ella había un pequeño palito de plástico blanco que se parecía sospechosamente a esas pruebas de embarazo que muestran en las películas justo antes de que la vida de alguien se ponga completamente patas arriba. Así que, dijo, y su voz tenía un temblor que hizo que se me cayera el estómago a los pies. ¿Recuerdas que me he estado sintiendo un poco rara últimamente? Y ahí fue cuando caí en la cuenta. Las náuseas matutinas que había atribuido a ese restaurante chino sospechoso, los antojos de comida extraña que me hacían correr al supermercado a las 10 de la noche en busca de pepinillos y helado como un cliché de embarazo andante. La forma en que se había estado quedando dormida en el sofá todas las noches a las 8:30, lo que yo simplemente atribuía a su estresante trabajo. Miré ese pequeño palito de plástico, luego a Clara, luego de nuevo al palito, y sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No romperse como si algo estuviera dañado, sino romperse como una presa, dando paso a una inundación de emociones que ni siquiera sabía que tenía. Antes de darme cuenta, estaba sollozando como un niño pequeño que acaba de descubrir que Papá Noel era real después de todo. Estamos, ni siquiera podía pronunciar las palabras entre los sollozos. Clara solo asintió. Y entonces ella también se puso a llorar. Y allí estábamos los dos, sentados en la mesa de nuestra cocina, teniendo lo que probablemente fue el momento más emotivo de todo nuestro matrimonio por un palito para hacer pis. Romántico a más no poder, ¿verdad? Pero tío, una vez que pasó el shock inicial, me metí de lleno. Como vergonzosa y completamente de lleno, hasta la luna.
Pasé de cero a super papá más rápido de lo que se tarda en decir bebé a bordo. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Clara con el ramo de flores más grande que pude encontrar. Rosas, lirios, paniculata, todo el lote. Me costó casi 50 pavos, lo que puede no parecer mucho para algunas personas, pero cuando vives con el sueldo de un carpintero e intentas ahorrar para un bebé, 50 pavos es un compromiso real. Sus compañeras de trabajo sonreían como idiotas cuando entré cargando ese enorme arreglo floral como si estuviera tratando de disculparme por una infidelidad o algo así. ¿Ocasión especial?, preguntó Janet de contabilidad, que siempre me pareció el tipo de mujer que vivía indirectamente a través de las relaciones de otras personas porque la suya estaba más muerta que un fiambre. Vamos a tener un bebé, anuncié, probablemente lo suficientemente alto como para que toda la oficina lo oyera. Y juro por Dios que sentí que iba a estallar de orgullo, como si acabara de ganar la lotería, escalado el Everest y resuelto el hambre en el mundo, todo al mismo tiempo. Ese fue solo el comienzo de mi transformación en lo que mi hermana Rachel describiría más tarde como el padre expectante más irritantemente devoto de la historia de la humanidad. Cada semana, como un reloj, aparecía con flores. Y no los ramos baratos de la gasolinera. Hablo de las cosas buenas de la floristería de verdad, que me cobraba un ojo de la cara, pero hacía arreglos que parecían sacados de una revista. Cuando las náuseas matutinas golpearon fuerte a Clara alrededor de la sexta semana, me convertí en una mezcla de Gordon Ramsay y el señor Rollers. Me levantaba temprano cada mañana para prepararle té de jengibre y tostadas cortadas en pequeños triángulos porque decía que las cortezas le daban náuseas. Le preparaba galletas saladas y ginger ale para el trabajo, dejaba pequeñas notas de ánimo en su bolsa del almuerzo y volvía corriendo a casa durante mi descanso para ver cómo estaba si tenía un día particularmente malo. La verdadera obra maestra, sin embargo, fue la mecedora. Pasé 3 semanas en mi garaje después del trabajo, seleccionando cuidadosamente la pieza perfecta de roble, midiendo y cortando cada pieza a mano, lijando hasta que mis brazos parecían gelatina. Quería que fuera perfecta, no solo funcional, sino hermosa, algo en lo que Clara pudiera amamantar a nuestro bebé, algo que duraría generaciones. Incluso tallé nuestras iniciales y la fecha en la parte posterior junto con un pequeño corazón. Sí, ya sé cómo suena eso. Básicamente era una tarjeta de Hallmark hecha persona. Mi hermana Rachel, bendito sea su corazón sarcástico, me jodía sin parar por mi nueva obsesión con todo lo relacionado con los bebés. Vivía a unos 20 minutos y había hecho suya la misión personal de mantenerme con los pies en la tierra, lo que aparentemente significaba burlarse de mi impiedad cada vez que tenía la oportunidad. Marcus, dijo un día cuando me pilló leyendo, ¿qué esperar cuando estás esperando por tercera vez? Te das cuenta de que el bebé ni siquiera es del tamaño de una uva todavía, ¿verdad? Actúas como si Clara fuera a dar a luz mañana. Pero no me importaba. Iba a ser papá y iba a ser el mejor maldito papá que jamás haya existido. Leí todos los libros sobre bebés que cayeron en mis manos. Hablo de todo, desde lo básico de Cuidado del bebé 101 hasta los libros de filosofía de crianza más avanzados que me dolían el cerebro, pero me convencieron de que necesitaba entender las implicaciones psicológicas de las diferentes canciones de cuna. Durante esas sesiones de lectura nocturnas, Clara se acurrucaba a mi lado en el sofá, con la cabeza en mi hombro, y yo le leía pasajes en voz alta mientras le frotaba su vientre todavía plano. Escucha esto, le decía. Dice aquí que los bebés pueden oír sonidos del exterior del útero a partir de las 20 semanas. Deberíamos empezar a ponerle música clásica. Y Clara se reía, esa risa genuina y feliz que me hizo enamorarme de ella de nuevo, y decía algo como, Marcus, vas a ser un padre increíble. Esos fueron los momentos que pensé que durarían para siempre. Yo, Clara, nuestro bebé por nacer, y todo el tiempo del mundo para construir la familia perfecta. Le susurraba promesas a su vientre sobre cómo nunca los abandonaría, cómo siempre estaría allí, cómo nuestro hijo nunca tendría que preguntarse si papá lo quería. Y decía en serio cada una de esas palabras. Mirando hacia atrás ahora, esos podrían haber sido los meses más felices de toda mi vida. Estaba construyendo una familia, creando algo real, duradero y hermoso. O al menos eso es lo que pensaba que estaba haciendo. ¿Sabes esa sensación cuando vas caminando por la calle, ocupándote de tus asuntos, sintiéndote bastante bien con la vida, y de repente pisas un enorme montón de mierda de perro? Sí,
Eso es básicamente lo que sentí cuando David Cross regresó a nuestras vidas como si fuera el dueño del lugar. Excepto que este montón particular de mierda de perro tenía abdominales perfectos, una sonrisa ganadora y, aparentemente, la habilidad sobrenatural de hacer que mi esposa embarazada olvidara que tenía un marido. Empezó de forma bastante inocente. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo mientras mis entrañas me gritaban que algo iba muy mal. Clara llegó a casa de su cita con el médico una tarde. Esto fue alrededor del 4.º mes de embarazo, justo cuando empezaba a notársele la tripa y yo estaba entusiasmándome con la idea de tener finalmente un bulto de bebé visible al que hablarle. Y tenía una energía extraña. No una rareza mala, sino diferente, como si acabara de encontrarse con un viejo amigo en el supermercado y hubiera pasado 20 minutos poniéndose al día en el pasillo de los cereales. No te vas a creer a quien he visto hoy, dijo, dejando el bolso en la encimera de la cocina con demasiada naturalidad. ¿Sabes esa falsa naturalidad que la gente pone cuando está a punto de soltar una noticia que sabe que no te va a gustar? Esa era Clara en ese momento. ¿A quién?, pregunté. Porque, al parecer, soy un masoquista y nunca he aprendido a reconocer cuando la ignorancia podría ser realmente una bendición. A David Cross. Y ahí estaba. El nombre que no había oído en años, pero que de alguna manera sabía que iba a joder mi vida en el momento en que saliera de su boca. David puto Cross. El novio del instituto de Clara. Su primer amor. El tipo del que solía hablar sin parar durante nuestros primeros días de noviazgo hasta que finalmente tuve que decirle que escuchar sobre los gestos románticos de su exnovio no me hacía sentir precisamente la gran cosa. Ahora, no suelo ser del tipo celoso. Quiero decir, todos tenemos exes, ¿verdad? Todos tenemos a esa persona de nuestro pasado que significó algo en algún momento. Pero David no era un ex cualquiera. Este era el tipo que Clara había descrito como su primer y único amor cuando estábamos saliendo, antes de que decidiera que yo valía la pena para sentar la cabeza. El tipo con el que había perdido la virginidad. El tipo que, aparentemente, había establecido el estándar de oro del romanticismo contra el que yo había estado compitiendo sin saberlo durante años. Ah, sí, dije, tratando de mantener la voz nivelada mientras mi cerebro empezaba a hacer esa cosa en la que entra en espiral hacia los peores escenarios posibles más rápido que un tornado en Kansas. ¿Cómo le va? Bien, la verdad. Muy bien. Se le ve. Hizo una pausa y juro por Dios que pude verla buscando una palabra que no me hiciera querer meter el puño en la pared de pladur que yo mismo había instalado. Se le ve muy sano. Ha estado trabajando como entrenador personal desde su segundo divorcio. Segundo divorcio. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento para apreciar la ironía. Este tipo, este supuesto parangón de la perfección masculina que había puesto el listón tan imposiblemente alto para cualquier otro hombre en la vida de Clara, ya se había estrellado en 2 matrimonios. Pero de alguna manera, a los ojos de Clara, seguía siendo el chico de oro que se le escapó. Según el relato sin aliento de Clara sobre su encuentro casual en la consulta del médico, ¿cuáles eran las probabilidades, verdad? David había estado allí visitando a su hermana, que trabajaba como enfermera. Se había ido durante años, viviendo en diferentes ciudades, intentando que funcionara con la esposa número 1, luego con la esposa número 2, y ahora estaba de vuelta en nuestro pequeño y tranquilo pueblo. Trabajando en un centro de fitness de lujo donde las amas de casa desesperadas pagaban precios premium para que un tipo guapo les dijera cómo usar una cinta de correr. Preguntó por nosotros, continuó Clara. Y noté que jugaba con su anillo de bodas. Le conté lo del bebé. Parecía muy feliz por nosotros. Feliz por nosotros, claro. Porque nada dice estoy genuinamente feliz por el éxito de mi exnovia como aparecer en su vida justo cuando está en su momento más vulnerable y hormonal. Estoy seguro de que su momento fue pura coincidencia. Qué bien, dije, porque ¿qué más se suponía que debía decir? Oye, cariño, preferiría que no hablaras con el tipo del que solías estar locamente enamorada mientras llevas a nuestro hijo. Eso me haría sonar como un cabrón controlador. Y lo último que quería era darle a Clara alguna razón para pensar que David era la opción más razonable. Pero aquí está el problema. Durante las siguientes semanas, el nombre de David empezó a aparecer en las conversaciones con una frecuencia alarmante. David mencionó esta estupenda clase de yoga prenatal. David dijo que su hermana recomendaba este centro de partos.
David cree que deberíamos considerar un parto en el agua. David, puto David. Era como si el tipo se hubiera autoproclamado nuestro consultor de embarazo no oficial y Clara se lo estuviera tragando todo. Luego vinieron los mensajes de texto. Oh, los malditos mensajes de texto. Clara siempre había sido bastante abierta con su teléfono a mi alrededor. No éramos una de esas parejas que esconden sus dispositivos o actúan de forma secreta con sus comunicaciones, pero de repente su teléfono estaba boca abajo en la mesa durante la cena. Cuando vibraba, ella lo miraba y luego lo volteaba rápidamente con una pequeña sonrisa que me retorcía el estómago. ¿Quién te escribe?, pregunté una noche cuando su teléfono se iluminó por tercera vez durante nuestra comida. Solo David, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Está preguntando cómo me encuentro. ¿No es adorable? Adorable. Claro. Porque nada dice límites apropiados, como un entrenador personal recién divorciado enviando mensajes a la esposa embarazada de otro hombre para preguntar por sus sentimientos. Estoy seguro de que sus motivaciones eran puramente platónicas y no tenían absolutamente nada que ver con el hecho de que las mujeres embarazadas a menudo se sienten vulnerables y poco apreciadas. Lo que realmente me fastidiaba eran los mensajes de texto a altas horas de la noche. Me despertaba a las 2 de la mañana para ir al baño y allí estaba Clara, sentada en la cama con su teléfono brillando en la oscuridad, tecleando con una concentración que normalmente reservaba para los correos electrónicos importantes del trabajo. Cuando se daba cuenta de que estaba despierto, guardaba rápidamente el teléfono y se acurrucaba a mi lado como si nada hubiera pasado. ¿No podías dormir?, le preguntaba. Solo estaba inquieta, decía. El bebé ha estado dando patadas. Pero yo sabía la verdad. David mantenía a mi esposa despierta por la noche y ella se lo permitía. Mi hermana Rachel, que tiene la sutileza de un ladrillo a través de una ventana y la intuición de una maldita vidente, se dio cuenta de la situación inmediatamente cuando mencioné la milagrosa reaparición de David durante uno de nuestros cafés semanales. Marcus, dijo, removiendo su café con leche con el tipo de intensidad agresiva que significaba que estaba a punto de soltar algunas verdades como puños. No dejes que la historia se reescriba en tu propia casa. Eso es exactamente lo que ese gilipollas está tratando de hacer. Pero lo ignoré porque soy un optimista y un idiota. Y porque quería creer que la mujer con la que me había casado, la mujer que llevaba a mi hijo, no sería tan estúpida como para poner en peligro todo lo que habíamos construido por un rollo nostálgico con su novio del instituto. Mirando hacia atrás, debería haber confiado en mi instinto. Debería haber confiado en Rachel. Joder, debería haber confiado en las evidentes banderas rojas que ondeaban tan fuerte que podrían haber generado su propio sistema meteorológico. Pero en lugar de eso, elegí confiar en Clara. Y ese, como dicen, fue mi primer error. Si hay algo que puedo decir de mí mismo, es que cuando me comprometo con algo, me meto de lleno, joder. Y prepararme para nuestro bebé, tío, me metí más a fondo que un linebacker persiguiendo un balón suelto. Hablo de un compromiso a gran escala, sin escatimar en gastos, del nivel este niño va a tener todo lo que pueda necesitar. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que probablemente estaba sobrecompensando por la creciente distancia que sentía entre Clara y yo. Pero en ese momento, me convencí de que solo estaba siendo un buen proveedor. Un gran marido, el padre del puto año antes de que el niño siquiera naciera. La habitación del bebé se convirtió en mi obsesión. No cualquier habitación, sino el tipo de paraíso para bebés que haría llorar de envidia a las madres de Pinterest. Pasé semanas investigando cunas, leyendo reseñas, comparando clasificaciones de seguridad y volviendo absolutamente loca a Clara con mis preguntas sobre temas y combinaciones de colores. ¿Quería animales de la sabana? ¿Ositos de peluche clásicos? ¿Algo neutro en cuanto a género con amarillos y verdes? Era como un hombre poseído, armado con una cinta métrica y catálogos de artículos para bebés. Marcus, dijo Clara una noche cuando me encontró encorvado sobre mi portátil a medianoche, navegando por sitios web de muebles para bebés como si estuviera estudiando para el maldito examen de abogacía. Es solo una cuna. Elige una. ¿Solo una cuna? ¿Solo una cuna? Esta era la primera cama de nuestro hijo. El lugar donde dormiría los primeros años de su vida, donde tendría sus primeros sueños y, con suerte, no tendría pesadillas sobre las dudosas elecciones de decoración de su padre. No había nada de solo en ello.
Terminé eligiendo una cuna convertible que costó más que mi primer coche. Construcción de madera maciza, acabados no tóxicos y la capacidad de transformarse en una cama para niños pequeños y, finalmente, en una cama de tamaño completo. Es una inversión, le expliqué a Clara cuando vio el precio y casi se atraganta con sus vitaminas prenatales. Esta cuna durará hasta que vaya a la universidad. Pero la cuna fue solo el principio. O no, apenas estaba calentando. Luego vino el cochecito. Y déjame decirte, el mundo de los dispositivos de transporte para bebés es más complicado que la planificación de una misión de la NASA. Hay cochecitos para correr, sistemas de viaje, sillas de paseo ligeras y modelos europeos de alta gama que cuestan más que el alquiler de algunas personas. Leí cada reseña, vi cada vídeo de comparación en YouTube y probablemente llevé al personal de ventas de la tienda de bebés al borde de un ataque de nervios con mis preguntas interminables. Me decidí por este sistema de viaje de lujo que parecía que podría sobrevivir a un apocalipsis zombie mientras proporcionaba la máxima comodidad para nuestra preciosa carga. Tenía ruedas todoterreno, un sistema de arnés de 5 puntos y suficientes portavasos y compartimentos de almacenamiento como para hacer llorar de alegría a una madre de familia. Cuando salí de la tienda empujándolo, me sentí como si acabara de comprar un SUV de lujo para alguien que ni siquiera podía sostener su propia cabeza todavía. Luego estaba el tema de la silla de coche, que me convirtió en un inspector de seguridad en toda regla. Pasé un sábado entero en el parque de bomberos recibiendo formación sobre las técnicas de instalación adecuadas porque, al parecer, alrededor del 80% de las sillas de coche se instalan incorrectamente, y no iba a permitir que mi hijo estuviera en esa estadística. El bombero que me ayudó, un tipo paciente llamado Esteve, que probablemente trataba con padres primerizos neuróticos de forma regular, debió mostrarme el ángulo y la tensión adecuados 20 veces antes de que estuviera satisfecho. «Ya estás listo, papá», dijo Esteve, dándole a la silla una última sacudida para demostrar su estabilidad. «Esto no se va a mover de aquí». Pero no había terminado. Ni de lejos. Clara mencionó que quería fotos profesionales después del nacimiento. Así que investigué fotógrafos de recién nacidos como si estuviera contratando a un juez del Tribunal Supremo. Entrevisté a 3 fotógrafos diferentes, miré miles de fotos de muestra y finalmente reservé sesiones con alguien que cobraba más por hora de lo que yo ganaba en un día, pero prometía y capturas artísticas atemporales de vuestros preciosos momentos. Donde realmente me pasé fue con los cuidados posparto. Contraté a una doula, una de esas diosas místicas del parto que prometió ayudar a Clara durante el parto y brindarle apoyo durante esas primeras semanas cruciales. Organicé un servicio de entrega de comidas para que nos trajeran cenas saludables y orgánicas durante el primer mes. Incluso reservé una enfermera de noche para las 2 primeras semanas porque había leído en alguna parte que la privación del sueño era un factor importante en la depresión posparto y quería que Clara tuviera todas las ventajas posibles. Mi compañero de trabajo, Jared, que tenía 3 hijos y aparentemente poseía la sabiduría que proviene de sobrevivir a múltiples rondas de paternidad, trató de hacerme entrar en razón durante uno de nuestros almuerzos. «Marcus, tío, te estás pasando un poco», dijo, desenvolviendo su sándwich de mortadela con la confianza casual de alguien que ha aprendido a elegir sus batallas. «No dejes que te sangre en seco antes de que llegue el bebé. Los niños necesitan amor y atención más de lo que necesitan mierdas caras». Pero simplemente me reí de él. «Vamos, Jared. Es mi primer hijo. Queremos hacerlo bien». «Hacerlo bien no significa comprar toda la tienda de bebés», respondió. «Mi primer hijo durmió en una cuna heredada y usó los bodies viejos de su primo, y salió bien. Mejor que bien. De hecho, ahora está en la universidad con una beca». Apreciaba la perspectiva de Jared. De verdad. Pero él no entendía lo que yo estaba tratando de lograr aquí. No se trataba solo de prepararse para un bebé. Se trataba de demostrarle algo a Clara, a mí mismo, al universo. Estaba mostrando a todos que podía proveer, que estaba listo para ser padre, que a nuestro hijo no le faltaría de nada. Cada compra se sentía como una declaración de amor, una promesa que le estaba haciendo a mi hijo por nacer. Las caras sábanas de algodón orgánico susurraban: «Papá se asegurará de que estés cómodo». El sistema de monitor de bebé de última generación decía: «Papá siempre te estará cuidando». El sacaleches de primera línea, porque Clara quería intentar amamantar, anunciaba: «Papá apoya todas las decisiones de mamá».
Clara parecía bastante contenta con mis preparativos, aunque noté que estaba cada vez más distraída durante nuestras idas de compras. Elegía artículos con una especie de eficiencia distraída, asintiendo a mis explicaciones entusiastas sobre las diversas características del producto, pero sin involucrarse realmente en el proceso como yo pensaba que lo haría. Cuando le pedía su opinión sobre algo, como si debíamos comprar el cambiador de pañales de lujo o el modelo premium, generalmente solo decía, lo que creas que es mejor, Marcus. Lo que yo creía que era mejor. En ese momento, lo interpreté como confianza, como si Clara reconociera mi dedicación y me dejara tomar la iniciativa en la preparación para nuestro hijo. Ahora, me doy cuenta de que probablemente era más bien indiferencia, como si estuviera siguiendo los movimientos mientras su mente estaba en otro lugar por completo. Pero no lo vi entonces. Estaba demasiado ocupado siendo superpapá, demasiado concentrado en crear el ambiente perfecto para nuestro bebé perfecto como para darme cuenta de que mi esposa ya se estaba desconectando de nuestra vida perfecta. ¿Sabes cómo en esas películas románticas cursis siempre muestran el momento en que todo empieza a desmoronarse a cámara lenta? La cámara se acerca al rostro de alguien mientras se da cuenta de que su mundo perfecto se está desmoronando. La música dramática sube de volumen y prácticamente puedes ver cómo se le rompe el corazón en tiempo real. Bueno, la vida real no es ni de lejos tan cinematográfica. La vida real es más como la muerte por 1000 cortes de papel. Momentos pequeños, aparentemente insignificantes, que te desangran lentamente hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que vives con un completo desconocido. Eso fue lo que pasó con Clara y yo durante los que deberían haber sido los meses más emocionantes de nuestras vidas. Mientras yo estaba ocupado construyendo cunas e investigando artículos para bebés como una especie de maníaco anidando, mi esposa estaba desapareciendo lenta pero seguramente justo delante de mis ojos. Y como el imbécil despistado que aparentemente soy, seguí poniendo excusas para cada bandera roja hasta que tuve más excusas que un político pillado con los pantalones bajados. Empezó con las conversaciones en la cena, o más bien, la completa falta de ellas. Clara y yo solíamos hablar de todo, dramas del trabajo, chorradas que habíamos visto en las redes sociales, planes para el fin de semana, pensamientos aleatorios que se nos pasaban por la cabeza. Nos sentábamos en la mesa de nuestra cocina durante 1 hora a veces, simplemente hablando y riendo como si realmente disfrutáramos de la compañía del otro. Pero en algún momento alrededor del 5.º mes de su embarazo, esas conversaciones se secaron más rápido que un charco en el desierto. ¿Qué tal tu día?, le preguntaba, sentándome en mi silla con cualquier obra maestra culinaria que hubiera preparado. Y por aquel entonces cocinaba mucho más. En parte porque los niveles de energía de Clara estaban por los suelos y en parte porque había leído en algún sitio que las mujeres embarazadas necesitaban una nutrición extra y yo estaba decidido a ser el marido más comprensivo de la historia del matrimonio. Bien, decía ella, sin levantar la vista de su teléfono. ¿Pasó algo interesante en el trabajo? No, la verdad. ¿Cómo te encuentras? ¿El bebé te está dando algún problema hoy? Estoy bien. Era como intentar tener una conversación con un adolescente particularmente desinteresado. Respuestas de una sola palabra, cero contacto visual y esa sensación general de que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar del planeta que sentada en una mesa con su amoroso y devoto marido. Pero bueno, estaba embarazada, ¿verdad? Las hormonas probablemente la ponían de mal humor. Eso es lo que decían todos los libros, de todos modos. Los fines de semana era cuando las cosas se ponían realmente raras. Antes de la milagrosa reaparición de David, Clara y yo solíamos pasar los sábados juntos, durmiendo hasta tarde, preparando el desayuno, quizás yendo al mercado de agricultores o trabajando en pequeños proyectos por la casa. Los domingos por la mañana eran para un café perezoso y leer el periódico, siestas por la tarde, y en general, actuar como la pareja casada asquerosamente contenta que pensábamos que éramos. Pero de repente, Clara tenía todos estos planes misteriosos con amigas. Se iba durante horas, generalmente regresando a casa sobre la hora de la cena con un brillo que no le había visto en meses. No el brillo del embarazo del que hablan en las revistas. Este era diferente. Este era el brillo de alguien que había estado en un lugar mejor con alguien más interesante, haciendo algo más emocionante que pasar el rato con su aburrido marido. ¿Qué tal tu día de chicas?, le preguntaba cuando entraba por la puerta, porque aparentemente soy un masoquista al que le gusta hacer preguntas cuyas respuestas no quiere realmente. Muy bien, decía ella,
Y había algo en la forma en que lo decía que me revolvía el estómago. Como si se sorprendiera al recordar lo bien que se podía sentir la vida. Fuimos a esa nueva cafetería en el centro, hicimos algunas compras, ya sabes. Pero aquí está el problema. Conocía a la mayoría de las amigas de Clara, y la mitad de ellas estaban ocupadas con sus propios hijos o vivían en otras ciudades. La otra mitad no era exactamente el tipo de persona que pasaba sábados enteros de cafetería en cafetería y de compras. Entonces, ¿quiénes eran estas misteriosas amigas y por qué no había oído sus nombres antes? No pregunté, sin embargo, porque preguntar me habría hecho sonar paranoico y controlador, y yo todavía me aferraba desesperadamente a la ilusión de que era el marido comprensivo y solidario que confiaba completamente en su esposa. Incluso cuando esa confianza comenzaba a sentirse como una soga alrededor de mi cuello. El verdadero golpe llegó cuando empecé a ofrecerme para ayudar con las cosas básicas del embarazo. Ya sabes, el tipo de actividades de pareja de apoyo que todos los libros sobre embarazo recomiendan. Sugería ir juntos a las citas prenatales, quizás tomar una clase de preparación al parto o simplemente pasar tiempo trabajando en la habitación del bebé en equipo. Actividades simples, sanas, del tipo preparémonos juntos para nuestro bebé. ¿Quieres que te acompañe a la consulta del Dr. Martínez la semana que viene?, le pregunté una noche mientras Clara navegaba por su teléfono con el tipo de concentración intensa que normalmente se reserva para una cirugía cerebral. En realidad, David me va a llevar, dijo sin siquiera levantar la vista. Su horario es más flexible que el tuyo. Debe. Por supuesto, era David. Porque, al parecer, mi trabajo, el trabajo que estaba pagando todos sus gastos médicos, por cierto, era demasiado inflexible para acomodar algo tan trivial como las citas prenatales de mi esposa. Pero el señor entrenador personal sí podía reorganizar su agenda de enseñar a señoras ricas a hacer sentadillas correctamente. Podría tomarme la tarde libre, ofrecí, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. No seas tonto, dijo Clara, finalmente levantando la vista con esa sonrisa condescendiente que las personas casadas usan cuando intentan cerrar una conversación. Ya trabajas muy duro. Además, a David no le importa. A David no le importa. Bueno, ¿no es eso jodidamente fantástico? El tipo que había abandonado 2 matrimonios estaba perfectamente feliz de hacer de pareja de apoyo para mi esposa embarazada mientras yo me partía el lomo para mantener a nuestra familia. Se puso peor. Cuando sugerí que pintáramos la habitación del bebé juntos, ya sabes, una de esas lindas actividades de pareja que nos daría algo para conectar, Clara me informó que ella y David ya se habían encargado de ello. ¿Cuándo?, pregunté, porque hasta donde yo sabía, las paredes de nuestra habitación de bebé seguían siendo del mismo beige aburrido que tenían desde que nos mudamos. El fin de semana pasado, dijo casualmente, como si estuviera hablando del tiempo. Mientras estabas en casa de Leo ayudándole con su terraza. Así que, mientras yo estaba siendo un buen amigo y vecino, ayudando a Leo a reconstruir su terraza trasera, porque eso es lo que la gente decente hace por los demás, mi esposa estaba jugando a las casitas con su exnovio en lo que se suponía que era la habitación de nuestro bebé. Habían pasado una tarde entera juntos, probablemente riendo y rememorando los viejos tiempos mientras aplicaban pintura en las paredes que yo estaba pagando. ¿Qué color elegisteis?, pregunté, porque al parecer me odio a mí mismo. Un bonito amarillo suave, dijo. A David le pareció que sería perfecto tanto para un niño como para una niña. A David le pareció. A David puto le pareció. Porque, al parecer, la opinión de David sobre la habitación de nuestro bebé era más importante que la mía. El tipo que se iría en el momento en que las cosas se pusieran difíciles tenía más voz en el entorno de nuestro hijo que el padre que había estado planeando, preparando y ahorrando durante meses. Pero la peor parte de todo, lo que me hizo querer meter el puño en la pared de pladur que yo mismo había instalado, fue lo feliz que se veía Clara cuando hablaba de estas aventuras con David. Su rostro se iluminaba, su voz se volvía animada, y por un momento, parecía la mujer de la que me había enamorado, excepto que esa mujer, al parecer, solo estaba disponible cuando se hablaba de otro hombre. Cada noche, me acostaba en la cama junto a mi esposa, esta extraña que se parecía a Clara pero actuaba como alguien que nunca había conocido, y me preguntaba qué demonios nos había pasado. Aquí estábamos, supuestamente preparándonos para el momento más grande de nuestras vidas juntos, y me sentía más solo que cuando estaba realmente soltero. Pero seguía diciéndome a mí mismo que era temporal. Hormonas del embarazo,
estrés, ansiedad pre-bebé. Cualquier cosa excepto la verdad que me estaba mirando directamente a la cara. Mi esposa se estaba enamorando de otro, y yo era demasiado cobarde para hacer algo al respecto. 2 semanas antes de la fecha prevista para la llegada de nuestro bebé, Clara soltó una bomba que hizo que Hiroshima pareciera un petardo de feria. He tenido una sensación extraña todo el día. ¿Sabes esa sensación cuando tus entrañas intentan decirte algo que tu cerebro no quiere oír? Como cuando caminas por un callejón oscuro y todos tus instintos gritan peligro, pero te sigues diciendo a ti mismo que solo estás siendo paranoico. Ese fui yo durante unas 72 horas seguidas, viendo a mi mujer moverse por nuestra casa como si estuviera planeando algo. Era un jueves por la tarde y acababa de llegar a casa de lo que había sido un día particularmente brutal instalando molduras de techo para una señora rica neurótica que había cambiado de opinión sobre el diseño 3 veces y actuó como si yo fuera personalmente responsable de arruinar su visión de la perfección doméstica. Estaba cansado, me dolía la espalda y todo lo que quería era una cerveza, algo de cena y quizás una tarde tranquila con mi esposa embarazada hablando de nombres para el bebé o los toques finales de la habitación. Ya sabes, mierdas normales que las parejas normales hacen cuando están a punto de ser padres. Pero Clara tenía otros planes. Estaba sentada en la mesa de nuestra cocina, esa misma mesa que había construido con mis propias manos con madera de granero recuperada, porque aparentemente soy un masoquista al que le gusta rodearse de recuerdos de tiempos mejores, y tenía una expresión en su rostro que me heló la sangre. No nerviosa, no disgustada, sino decidida. Como si hubiera estado ensayando este momento en su cabeza durante semanas y finalmente hubiera reunido el valor para apretar el gatillo. Había preparado té, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo iba muy mal, porque Clara nunca preparaba té a menos que estuviera enferma o a punto de dar malas noticias. Y del bueno, además. No las bolsitas baratas que usábamos normalmente, sino la manzanilla de hoja suelta que guardaba para ocasiones especiales. Estaba tratando de crear una especie de atmósfera tranquila y civilizada para la bomba nuclear que estaba a punto de lanzar sobre nuestro matrimonio. Marcus, dijo, y le temblaban las manos al llevarse la taza de té a los labios. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Y ahí estaba, el momento que todo hombre casado teme. Cuando tu esposa dice que necesita hablar de algo importante, y sabes con absoluta certeza que tu vida está a punto de ponerse del revés como un calcetín en la lavadora. Me senté frente a ella, tratando de mantener mi expresión neutral mientras mi cerebro comenzaba a recorrer todos los posibles escenarios de desastre. Vale, dije, porque ¿qué más se suponía que debía decir? ¿Qué pasa? Tomó otro sorbo de té, dejó la taza con un cuidado exagerado y me miró directamente a los ojos con el tipo de resolución que la gente suele reservar para confesar crímenes de guerra. He estado pensando en el parto, dijo, y he decidido que no te quiero en la sala de partos. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Por un momento, literalmente no pude respirar. Me quedé allí, mirando a esta mujer que se parecía a mi esposa pero que decía cosas que no tenían absolutamente ningún puto sentido. Había estado planeando este momento durante meses, leyendo sobre cómo ser un compañero de parto de apoyo, practicando ejercicios de respiración, investigando todo lo que podía sobre el trabajo de parto y el parto para poder estar allí para Clara cuando más me necesitara. ¿Qué quieres decir?, logré graznar, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía exactamente lo que quería decir, y mi cerebro solo esperaba desesperadamente algún tipo de malentendido que hiciera esta conversación menos catastrófica. Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas, y continuó con el tipo de certeza tranquila que me hizo querer volcar la mesa y gritar hasta que se me acabaran los pulmones. Quiero que David esté allí en su lugar, dijo. Él debería ser el primero en sostener al bebé. Ha sido mi roca durante este embarazo, Marcus. Él entiende lo que necesito de maneras que... Bueno, de maneras que tú no entiendes. La habitación empezó a girar. En serio, sentí como si estuviera en una atracción de feria jodida donde el mundo entero se había inclinado de repente y nada tenía sentido. Mi esposa embarazada, llevando lo que yo pensaba que era nuestro hijo, quería que su exnovio fuera la primera persona en sostener a nuestro bebé. No yo. El marido que había estado trabajando horas extras para pagarlo todo. No yo. El tipo que había estado leyendo libros de embarazo y construyendo muebles para la habitación del bebé y planeando este momento desde el día en que hizo pis en ese pequeño palito de plástico.
David Puto Cross, el entrenador personal que había vuelto a nuestras vidas como una especie de héroe de película romántica, al parecer, me había robado a toda mi familia mientras yo estaba ocupado siendo un adulto responsable. Estás completamente loca, dije, y pude oír que mi voz se hacía más fuerte, pero no parecía poder controlarla. Ese es mi bebé, Clara, mi hijo. Yo soy el que ha estado aquí en todo momento. Las náuseas matutinas, los antojos, los viajes nocturnos para conseguirte helado. Yo soy el que construyó la habitación, compró todos los artículos para el bebé, organicé a la doula, el servicio de comidas y todo lo demás. ¿Y quieres que otro tipo sostenga a mi hijo antes que yo? Pero Clara se quedó allí sentada con una expresión serena, como si estuviera explicando matemáticas básicas a un niño particularmente lento. Esto no va de ti, Marcus, dijo, lo que podría haber sido la cosa más exasperante que alguien me había dicho en toda mi vida. Esto va sobre mí y lo que necesito para sentirme apoyada durante uno de los momentos más importantes de mi vida. David me entiende de maneras que tú simplemente no comprendes. David la entiende. David Puto la entiende. Quería preguntar qué era exactamente lo que David entendía que yo no, aparte del acceso gratuito a mi esposa y, al parecer, a mis derechos parentales, pero estaba bastante seguro de que no quería oír la respuesta. ¿Y eso en qué me convierte a mí, entonces? Pregunté, y pude sentir que algo se rompía dentro de mi pecho. Algo que había estado manteniendo unido nuestro matrimonio a través de todos los mensajes de texto nocturnos y los misteriosos viajes de fin de semana. Una aventura emocional cada vez más obvia. ¿En un cheque? ¿Solo un tipo que paga las facturas mientras tú juegas a las casitas con tu novio del instituto? La expresión de Clara se suavizó por un momento, como si quizás finalmente se estuviera dando cuenta de lo completamente demencial que era esta conversación. Pero luego su rostro se endureció de nuevo y dijo las palabras que resonarían en mi cabeza durante meses. Por favor, no hagas que esto se trate de ti, Marcus. Se trata de mí y de mi bebé. Mi bebé. No nuestro bebé. Mi bebé. Como si yo fuera solo un donante de esperma al azar que había cumplido su propósito biológico y ahora podía ser descartado en favor del verdadero amor de su vida. Miré a esta mujer con la que había estado casado durante 4 años. Esta mujer con la que había construido una vida. Esta mujer que llevaba lo que yo pensaba que era nuestro hijo y me di cuenta de que no la conocía en absoluto. La Clara de la que me había enamorado. La Clara con la que me había casado. La Clara con la que había estado planeando formar una familia. Esa persona, al parecer, nunca había existido. O tal vez sí existió, pero la reaparición de David había despertado una parte de ella que había estado latente durante toda nuestra relación. Una versión de sí misma que había estado reprimiendo mientras se conformaba con el aburrido y fiable Marcus. Así que eso es todo, entonces, dije, levantándome de la mesa porque ya no podía quedarme quieto. 4 años de matrimonio, meses de preparación para este bebé, y simplemente decides que tu exnovio puede jugar a ser papá mientras yo miro desde la barrera. Es solo el parto, Marcus, dijo. Como si eso fuera a mejorarlo. Después de eso, todo vuelve a la normalidad. Normal, claro. Porque no hay nada normal en que tu esposa elija a otro hombre para presenciar el nacimiento de tu hijo. Nada raro en ser reemplazado por el primer amor de tu esposa en el momento más importante de tu vida como padre. Miré a Clara, sentada allí tan tranquilamente, tan segura de que lo que estaba pidiendo era razonable, y me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado hacía meses. Simplemente no había estado prestando atención. ¿Sabes lo que dicen de que la venganza es un plato que se sirve frío? Bueno, resulta que yo prefiero el mío servido a temperatura ambiente con una guarnición de realidad financiera y una generosa ración de juega a juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Porque después de que Clara soltara esa bomba sobre querer que David sostuviera a nuestro bebé primero, algo dentro de mí simplemente hizo clic. No se rompió. Eso implicaría algún tipo de colapso emocional. No, esto fue más como accionar un interruptor. Un momento de claridad perfecta en el que finalmente entendí exactamente lo que tenía que pasar a continuación. No grité. No rogué. No me arrojé a los pies de Clara suplicándole que lo reconsiderara, lo que probablemente habría sido la respuesta normal para un tipo al que acababan de decirle que su esposa prefería la presencia de su exnovio a la suya durante el nacimiento de su hijo. En cambio,
hice algo que aparentemente sorprendió a todos, incluido a mí mismo. Me volví completamente táctico, joder. Esa noche no dormí. No porque estuviera despierto llorando o teniendo algún tipo de crisis emocional, sino porque estaba ocupado planeando. Verás, esto es lo que pasa cuando eres carpintero. Aprendes a pensar de forma sistemática. Mides 2 veces, cortas una. Entiendes que cada acción tiene consecuencias. Y si quieres construir algo que dure, necesitas una base sólida. Bueno, Clara y David acababan de demoler los cimientos de mi matrimonio. Así que era hora de reconstruir algo nuevo, algo con límites y consecuencias claramente definidos que incluso un entrenador personal y una mujer embarazada ilusa pudieran entender. A la mañana siguiente, mientras Clara todavía dormía, recuperándose del cóctel hormonal que la había convencido de que su petición era razonable, me levanté temprano y me preparé una cafetera. No del café elegante que le gustaba a Clara, sino de la mierda barata y fuerte que realmente te despierta y te ayuda a pensar con claridad. Luego me senté frente a mi portátil y me puse a trabajar. Primera parada, la lista de regalos del bebé. ¿Recuerdas esa lista, verdad? La que había pasado semanas curando cuidadosamente, añadiendo cada posible artículo que nuestro hijo pudiera necesitar, desde las necesidades básicas hasta esos artículos de lujo que facilitarían la vida de Clara durante esos primeros meses difíciles. La lista que representaba meses de investigación, comparación de compras y planificación financiera. Bueno, ¿adivina qué pasa cuando papá no está invitado al parto? La tarjeta de crédito de papá tampoco participa. Clic, clic, clic. Cancelar, cancelar, cancelar. La cuna de lujo que se convertía en una cama para niños pequeños. Desaparecida. El sistema de cochecito de última generación que podría sobrevivir a un apocalipsis zombie. Devuelto. Las sábanas de algodón orgánico y el colchón hipoalergénico. Hasta luego. El caro sacaleches que se suponía que facilitaría la lactancia. Ya no es mi problema. Cada uno de los artículos que había comprado, cada contribución que había hecho al futuro confort y seguridad de nuestro hijo, todo desapareció con unos pocos clics del ratón. Pero no había terminado. Oh, no. Apenas estaba calentando. Porque si David iba a jugar a ser papá en la sala de partos, entonces David podía asumir todas las responsabilidades financieras que conllevan ese privilegio. Pasé la siguiente hora al teléfono, llamando a cada proveedor, a cada prestador de servicios, a cada negocio que esperaba un pago de Marcus Hall. Hola, soy Marcus Hall, llamo por la cuenta número. Empezaba cada conversación con el tipo de cortesía profesional que proviene de años de tratar con clientes difíciles. Necesito hacer algunos cambios en la información de facturación. El servicio de entrega de comidas que se suponía que nos traería cenas saludables durante el primer mes después de la llegada del bebé. Por favor, transfiera la cuenta a David Cross. Aquí tiene su información de contacto. La enfermera de noche que iba a ayudar a Clara a dormir un poco durante esas primeras semanas cruciales. En realidad, el señor Cross se encargará de los pagos de ese servicio a partir de ahora. El fotógrafo profesional que iba a capturar esos preciosos primeros momentos. Cambio de planes. David Cross es el nuevo punto de contacto. Cada llamada telefónica era como un pequeño acto de justicia. Cada factura transferida, cada servicio cancelado, cada responsabilidad financiera que pasaba de mi nombre al de David se sentía como si finalmente me estuviera defendiendo después de meses de ser tratado como una cartera con patas. La llamada a la doula posparto fue probablemente mi favorita. Esta mujer, Linda Algo, había pasado una hora al teléfono conmigo semanas antes, explicando cómo sus servicios proporcionarían un apoyo inestimable durante la recuperación de Clara. Me había dado unas tarifas que me hicieron llorar los ojos, pero había aceptado porque quería que Clara tuviera todas las ventajas posibles. Señor Hall, dijo Linda cuando llamé para hacer el cambio. ¿Está seguro de esto? Lo teníamos todo organizado. Estoy absolutamente seguro, le dije. David Cross se hará cargo de todas las responsabilidades financieras relacionadas con el parto y el periodo posparto. Está muy involucrado en este embarazo. Pude oír la confusión en su voz, pero, para su crédito, fue lo suficientemente profesional como para no hacer preguntas. Bueno,
si eso es lo que prefiere, necesitaré hablar con el señor Cross directamente para organizar el pago. Estoy seguro de que estará encantado de saber de usted, dije, y lo decía en serio. Las facturas del hospital eran más complicadas, ya que la mayor parte de la atención prenatal ya se había facturado a mi seguro. Pero llamé de todos modos y me aseguré de que cualquier cargo adicional relacionado con el trabajo de parto, el parto y los cuidados posparto se dirigiera a la atención de David. Que se las apañara él para navegar por el sistema de salud americano mientras hacía malabares con sus sesiones de entrenamiento personal. Para el mediodía, había transferido sistemáticamente cada una de las obligaciones financieras relacionadas con el nacimiento y los primeros cuidados de nuestro bebé a David Cross. La cuna que había ayudado a Clara a elegir. Su problema ahora. La silla de coche que había pasado horas aprendiendo a instalar correctamente. Espero que tenga un buen seguro. El servicio de comida orgánica para bebés, la suscripción de pañales, la consultora de lactancia. Todo era ahora responsabilidad de David. Mi hermana Rachel me llamó a la hora del almuerzo, probablemente esperando encontrarme en medio de algún tipo de colapso emocional. En cambio, me encontró en mi taller, lijando tranquilamente un trozo de roble y escuchando rock clásico como si fuera un día cualquiera. Marcus, dijo, y pude oír la preocupación en su voz. Me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy fantástico, le dije, y lo decía de verdad. Por fin estoy avanzando en ese mueble para la televisión que tenía pendiente de construir. Pero Clara, el bebé. ¿Qué vas a hacer? Nada, dije, pasando la mano por la suave veta de la madera. David quería ser el héroe, así que ahora le toca ser el héroe. Los héroes pagan por sus propias aventuras. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego Rachel se echó a reír. No la risita compasiva que le das a alguien que claramente ha perdido la cabeza, sino una risa genuina y de aprecio. Joder, Marcus, dijo. Realmente lo hiciste. Por fin estás haciendo que paguen por el respeto que te quitaron. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Durante meses, me habían tratado como un personaje secundario en mi propia vida, como el tipo fiable que paga las facturas mientras el verdadero romance ocurre entre otras personas. Bueno, si no era lo suficientemente bueno para presenciar el nacimiento de mi propio hijo, entonces seguro que tampoco era lo suficientemente bueno para pagarlo. La mejor parte es que me sentía completamente en paz con mi decisión. Sin culpa, sin dudas, sin preguntarme si quizás estaba siendo demasiado duro. Clara había tomado su decisión, y ahora le tocaba vivir con las consecuencias. A veces, la única manera de enseñar a la gente sobre el respeto es mostrarles lo que sucede cuando no lo tienen. El silencio era jodidamente hermoso. Por primera vez en meses, quizás años, tenía un silencio completo y total. No el tipo de silencio incómodo que ocurre cuando estás peleando con alguien a quien amas, sino el tipo de silencio pacífico y sanador que llega cuando finalmente dejas de golpearte la cabeza contra una pared de ladrillos y te das cuenta de que puedes simplemente rodearla. Me enteré del nacimiento de la forma en que cualquier hombre que se respete se entera de los acontecimientos importantes de la vida en estos días, a través de las redes sociales. No una llamada telefónica de mi esposa, no un mensaje de texto, ni siquiera una puta paloma mensajera. No. Estaba navegando por Facebook durante mi descanso para almorzar, comiendo un sándwich de pavo en mi camioneta y ocupándome de mis asuntos cuando, ¡boom! Ahí estaba. Una foto publicada por algún amigo en común que, al parecer, pensó que querría ver una foto del exnovio de mi esposa sosteniendo lo que se suponía que era mi hijo. La foto era todo lo que cabría esperar de un momento de redes sociales cuidadosamente escenificado, diseñado para hacer que todos crean en el amor verdadero y las segundas oportunidades. Ahí estaba David, con cara de haber ganado la lotería, acunando a este pequeño ser humano con el tipo de expresión que decía, miradme, soy un padre nato. Clara estaba en la cama del hospital detrás de él, con aspecto agotado pero de alguna manera radiante, como si acabara de lograr algo increíble en lugar de destruir por completo su matrimonio por un romance nostálgico del instituto. El pie de foto decía, bienvenida al mundo, pequeña Emma. Muy agradecida por el apoyo de David durante este increíble viaje. Bendecida nuevos comienzos, amor verdadero. La habían llamado Emma sin siquiera preguntarme. No es que esperara que me consultaran,
considerando que había sido oficialmente degradado de marido y padre a ese tipo que solía pagar las cosas en la mente de Clara. Pero aún así, ver el nombre de mi hija por primera vez en una publicación de Facebook mientras comía un sándwich de gasolinera en el aparcamiento de una ferretería no era exactamente como había imaginado que sería este momento. Mi teléfono empezó a vibrar inmediatamente. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Todo el mundo de repente muy preocupado por mi estado mental y ansioso por asegurarse de que sabía lo que estaba pasando, porque al parecer, en la era de las redes sociales, ni siquiera puedes tener una crisis familiar privada sin que se convierta en entretenimiento comunitario. Marcus, acabo de ver la publicación. ¿Estás bien, tío? ¿Qué coño está pasando? Devuélveme la llamada, estoy preocupado por ti. Marcus, esto es una locura. Por favor, dime que no estás viendo esta mierda. Pero no respondí a ninguno de ellos. Puse mi teléfono en silencio, terminé mi sándwich y volví al trabajo. Porque eso es lo que haces cuando tu vida implosiona un martes por la tarde. Mides 2 veces, cortas una y sigues construyendo lo que sea que estés construyendo hasta la hora de salir. Los días que siguieron fueron una clase magistral sobre el poder del silencio estratégico. Clara llamaba constantemente. Los mensajes de texto llegaban en oleadas, comenzando desesperados y volviéndose progresivamente más frenéticos a medida que se daba cuenta de que no iba a responder con la reacción emocional dramática que probablemente esperaba. Marcus, por favor, devuélveme la llamada. Sé que estás enfadado, pero tenemos que hablar. La bebé es preciosa. Tiene tus ojos. Por favor, no la castigues por mis errores. Marcus, esto es ridículo. Estás siendo mezquino e infantil. Estoy en el hospital con nuestra hija y tú no apareces por ninguna parte. ¿Qué clase de padre hace esto? ¿Qué clase de padre hace esto? Esa casi me hizo reír. El tipo de padre que es reemplazado por el exnovio de su esposa, aparentemente. El tipo de padre que no es lo suficientemente bueno para presenciar el nacimiento de su propio hijo, pero que de alguna manera todavía se espera que pague la cuenta de la felicidad de todos los demás. Borré cada mensaje sin leerlos por completo. Cada borrado se sentía como una pequeña victoria, un pequeño acto de autopreservación en un mundo que de repente había decidido que yo era el villano por negarme a financiar mi propia humillación. Las llamadas de David fueron aún más entretenidas. Este tipo, que había estado tonteando con mi esposa embarazada durante meses, de repente quería tener conversaciones de hombre a hombre sobre hacer lo correcto para el bebé. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz y finalmente las borré sin escucharlas. Lo que sea que David Cross tuviera que decirme, garantizo que no valía la pena oírlo. En lugar de lidiar con el caos que había dejado atrás, me sumergí en el trabajo con una intensidad que probablemente preocupó a mis compañeros pero que me mantuvo cuerdo. Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde y me perdía en el tipo de trabajo preciso y metódico que requiere una concentración total. Medir tablas, cortar uniones, lijar superficies hasta que estuvieran lisas como el cristal. Hay algo profundamente satisfactorio en crear algo hermoso y funcional con tus propias manos cuando todo lo demás en tu vida se ha convertido en mierda. Mi taller se convirtió en mi santuario. Volví a casa de las obras e inmediatamente desaparecía en el garaje, trabajando en proyectos personales a la luz de la lámpara de mi banco de trabajo mientras mi teléfono vibraba inútilmente en la casa. Construí una estantería, restauré una vieja cómoda y empecé a trabajar en una mesa de comedor que probablemente era demasiado bonita para mi situación actual, pero que me daba algo en lo que concentrarme además del hecho de que mi matrimonio se había derrumbado. Jared, mi compañero de trabajo, que me había advertido sobre dejar que Clara me desangrara, intentó ver cómo estaba un par de veces durante esas primeras semanas. Buscaba excusas para trabajar cerca de mí en las obras, manteniendo una conversación casual mientras claramente buscaba información sobre mi estado mental. ¿Estás bien, tío?, preguntó una tarde mientras instalábamos gabinetes de cocina en la mansión de algún abogado. No te he visto en el almuerzo últimamente. Estoy bien, le dije, concentrándome en obtener las medidas exactas. Solo ocupado. Si necesitas hablar. No lo necesito. Y esa era la verdad. No necesitaba hablar. No necesitaba compasión. No necesitaba el consejo de nadie sobre cómo manejar mi situación. Lo que necesitaba era el silencio que finalmente había encontrado.
La paz que provenía de no participar en el drama de otras personas. La única persona cuyas llamadas respondía era Rachel, principalmente porque tenía una llave de mi casa y probablemente aparecería de todos modos si la ignoraba el tiempo suficiente. ¿Cómo lo llevas?, preguntó durante una de nuestras breves llamadas de control. Mejor de lo esperado, le dije, y lo decía en serio. Resulta que hay algo que decir sobre que te importe una mierda las cosas que no puedes controlar. ¿Has visto a la bebé? No. ¿Piensas hacerlo? Cuando esté listo. En mis términos. Rachel se quedó en silencio por un momento y luego dijo, «Sabes, estoy orgullosa de ti. Estás manejando esto mejor que la mayoría de los tíos». Quizás tenía razón. Quizás la mayoría de los tíos se habrían presentado en el hospital, habrían montado una escena, habrían rogado a sus esposas que lo reconsideraran. Quizás la mayoría de los tíos habrían intentado luchar por sus matrimonios, sus derechos parentales, su dignidad. Pero yo no era la mayoría de los tíos. Yo era Marcus Hall, y finalmente había aprendido el valor del silencio. La realidad, resulta ser, es una verdadera hija de puta. Tiene la desagradable costumbre de aparecer en la fiesta sin ser invitada. Generalmente, justo cuando todos se lo están pasando mejor fingiendo que las consecuencias no existen. Y vaya si la realidad decidió arruinar la pequeña fiesta de amor de Clara y David con toda la sutileza de un tren de mercancías chocando contra un coche pequeño. Comenzó unas 2 semanas después del nacimiento de Emma, justo cuando la mágica burbuja del recién nacido empieza a desinflarse y los padres se dan cuenta de que los bebés son pequeños tiranos adorables a los que les importa una mierda tu horario de sueño, tu cuenta bancaria o tus fantasías románticas. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar con un tono completamente diferente. Se acabaron las llamadas furiosas y exigentes en las que Clara actuaba como si yo fuera el irrazonable por no querer financiar mi propia humillación. Estas nuevas llamadas tenían una nota distintiva de pánico. El tipo de desesperación que surge cuando alguien se da cuenta de repente de que está metido en un lío hasta el cuello. Marcus, dijo Clara durante uno de los muchos mensajes de voz que no me molesté en devolver. El hospital está preguntando por el pago de los gastos de la sala de partos. El seguro de David no cubrió todo y dicen que hay un saldo de $3.000. ¿Puedes llamarme, por favor? $3.000. Para alguien que se ganaba la vida entrenando a amas de casa ricas en posturas de yoga, eso probablemente era como pedirle que financiara una misión espacial. Podía prácticamente oír la mandíbula perfectamente esculpida de David golpeando el suelo cuando se dio cuenta de que jugar a ser papá conllevaba obligaciones financieras reales que no se podían resolver con batidos de proteínas y discursos motivacionales sobre encontrar a tu guerrero interior. Pero no devolví la llamada. En cambio, hice algo que probablemente me habría valido una nominación a Gilipollas Mezquino del Año si existiera esa categoría de premios. Seguí trabajando en mi proyecto de mesa de comedor. Hay algo profundamente terapéutico en lijar roble a mano cuando tu exesposa está descubriendo que su caballero de brillante armadura tiene la estabilidad financiera de un castillo de naipes en un vendaval. Los mensajes de voz siguieron llegando, cada uno un poco más desesperado que el anterior. Marcus, por favor. La doula amenaza con enviar nuestra cuenta a una agencia de cobros si no le pagamos antes del viernes. David ha estado tratando de arreglar el pago, pero sus tarjetas de crédito están al límite por una inversión de negocios que no funcionó. Por supuesto que lo estaban. Porque los tipos que abandonan 2 matrimonios y se pasan la vida persiguiendo el siguiente arreglo rápido no son precisamente conocidos por su planificación financiera a largo plazo. ¿Quién podría haberlo visto venir? Ah, espera. Literalmente todo el mundo excepto Clara, que aparentemente estaba demasiado ocupada reviviendo sus días de gloria del instituto para darse cuenta de que el príncipe encantador era básicamente un instructor de fitness sin un duro y con problemas de compromiso. La enfermera de noche quiere el pago por adelantado antes de empezar a trabajar con nosotros. David está intentando conseguir un préstamo, pero el banco le pide documentación que no tiene. ¿Un préstamo? David Cross, el hombre que supuestamente era la roca de Clara durante su embarazo, estaba intentando conseguir un puto préstamo de día de pago para cubrir los gastos de ser un héroe. Tenía que admirar el compromiso del tipo con su papel, aunque su ejecución fuera más un desastre financiero que un gesto romántico. La llamada realmente entretenida llegó alrededor de la 3ª semana, cuando la privación del sueño y los problemas de dinero comenzaron a hacer mella en el paraíso.
La voz de Clara había adquirido una calidad desgastada, como la de alguien que no había dormido más de 2 horas seguidas y estaba empezando a cuestionar algunas decisiones importantes en su vida. Marcus, Emma ha estado llorando sin parar. El médico dice que son cólicos, pero David no sabe cómo manejarlo. Se va cada vez que llora demasiado porque dice que le estresa. Me estoy volviendo loca. Ah, ahí estaba. La primera grieta en el cuento de hadas. Resulta que el señor Fitness perfecto no era tan perfecto cuando se enfrentaba a un bebé que gritaba a las 3 de la mañana. ¿Quién podría haber predicho que un tipo que había abandonado 2 matrimonios podría no tener la paciencia y el compromiso necesarios para criar a un hijo? Sorprendente. Verdaderamente sorprendente. Supe la mayor parte de esto de segunda mano a través de mi amigo Jared, que al parecer se había convertido en el pregonero no oficial de mi drama doméstico. La esposa de Jared era amiga de alguien que trabajaba en el gimnasio donde David entrenaba a sus clientes, y la información viaja rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando se trata del colapso romántico muy público de alguien. Se dice que David ha estado faltando al trabajo por enfermedad, me contó Jared durante uno de nuestros almuerzos. Al parecer, el llanto del bebé está afectando su sueño y no puede funcionar correctamente durante las sesiones de entrenamiento. Su jefe no está contento. No puede funcionar correctamente. El tipo que supuestamente era el compañero perfecto de Clara, el hombre que entendía sus necesidades mejor que su propio marido, no podía soportar a un bebé llorando. Había leído suficientes libros de paternidad para saber que los cólicos eran temporales, generalmente duraban unos pocos meses como máximo. Pero, al parecer, el compromiso de David con la paternidad tenía una fecha de caducidad que coincidía con su necesidad de 8 horas de sueño reparador ininterrumpido. Hay más, continuó Jared, disfrutando claramente de su papel como portador de chismes. Mi mujer escuchó que Clara ha estado apareciendo en el supermercado con aspecto de no haberse duchado en días, comprando fórmula y suministros para bebés ella sola. David no está por ninguna parte. Por supuesto que no estaba. Porque jugar a ser papá es divertido cuando implica sostener a un bebé dormido para las fotos y recibir elogios por ser tan natural. Pero es significativamente menos atractivo cuando implica alimentaciones a las 4 de la mañana, pañales desbordados y el tipo de agotamiento que te hace cuestionar tus decisiones de vida. La llamada más patética llegó al final de la 3ª semana. La voz de Clara estaba tan rota, tan completamente derrotada que, por una fracción de segundo, casi sentí lástima por ella. Casi. Marcus, sé que no tengo derecho a pedir esto. Pero Emma ha estado enferma. Lleva 2 días con fiebre y el pediatra quiere hacerle algunas pruebas. Debe. David dijo que necesitaba algo de espacio para pensar en las cosas. Se está quedando en casa de su hermana hasta que la bebé se ponga mejor. Estoy completamente sola aquí y no sé qué hacer. Espacio para pensar. El código universal masculino para esta relación es mucho más complicada de lo que pensaba y voy a desaparecer hasta que alguien más arregle todos los problemas. David se había apuntado al romance y la emoción de robarle la esposa a otro hombre, no a la realidad poco glamurosa de criar realmente a un hijo. Y ahora que las cosas se habían puesto difíciles, estaba haciendo lo que los tipos como David siempre hacen, huir. Pero aquí está la cosa que probablemente me convertía en una persona terrible. En lugar de sentirme reivindicado o enojado, sentí algo mucho peor. No sentí nada. Absolutamente nada, joder. Clara podría haberme dicho que David se había escapado para unirse al circo, y habría tenido la misma respuesta emocional que si me hubiera hablado del tiempo. La mujer que había pasado meses eligiendo a otro hombre por encima de mí, que decidió que su exnovio debía presenciar el nacimiento de nuestra hija, que me había excluido sistemáticamente de cada momento importante de la vida temprana de mi hija. Ahora estaba lidiando con las consecuencias de sus elecciones. ¿Y se suponía que yo debía sentir qué? ¿Compasión? ¿Obligación? ¿El impulso de aparecer como una especie de héroe de respaldo y salvar el día? No. No iba a pasar. Tenía exactamente una respuesta a la situación cada vez más desesperada de Clara. La misma respuesta que le había estado dando durante semanas. Silencio completo y total. Porque a veces, la mejor manera de enseñarle a alguien sobre las consecuencias es dejar que las experimente plenamente, sin interferencias, sin rescate, sin que alguien más se lance a arreglar lo que rompieron.
Clara había hecho su cama. Ahora le tocaba acostarse en ella, sola. 3 semanas después del nacimiento de Emma, Clara apareció en mi taller como un fantasma de una vida que solía vivir. Oí el portazo del coche afuera sobre las 6 de la tarde, mientras daba los toques finales a esa mesa de comedor en la que había estado trabajando. La que probablemente era demasiado bonita para mi situación actual, pero que me mantuvo cuerdo durante toda la puta tormenta. Supe que era ella antes incluso de levantar la vista porque reconocí el sonido de la puerta de su viejo Honda. La forma en que crujía y protestaba como todo lo demás en nuestra antigua vida juntos. No dejé de trabajar. No corrí a abrir la puerta del garaje ni actué sorprendido de verla. Simplemente seguí pasando el papel de lija por la veta del roble con pasadas largas y firmes mientras ella permanecía afuera, reuniendo el coraje que le quedaba. Porque eso es lo que haces cuando alguien que destruyó tu vida decide que necesita algo de ti. La haces esperar. La haces esforzarse por ello. Cuando Clara finalmente llamó a la puerta, fue el golpe tentativo de alguien que no está seguro de tener derecho a molestarte. No el golpe seguro de una esposa que viene a ver a su marido, sino el sonido vacilante de un extraño que pide ayuda a alguien a quien ha hecho daño. La dejé llamar 3 veces antes de finalmente pulsar el botón para levantar la puerta del garaje. Jesucristo, tenía un aspecto horrible. Y no lo digo de una manera mezquina y vengativa en la que me alegraba de verla sufrir. Quiero decir, literalmente parecía alguien que había pasado por una guerra y había perdido estrepitosamente. Tenía el pelo sin lavar y recogido en una coleta desordenada que había renunciado a intentar ser funcional. Su ropa, una camiseta manchada y unos pantalones de chándal que probablemente habían sido limpiados en algún momento del pasado lejano, le colgaban como si hubiera perdido un peso que no podía permitirse perder. Pero fueron sus ojos lo que realmente me impactó. Esos mismos ojos que solían iluminarse cuando hablaba de David, que solían brillar de emoción cuando describía su futuro juntos, ahora parecían vacíos y desesperados, como los de alguien que había estado despierto durante 72 horas seguidas y no estaba seguro de qué dirección tomar. En sus brazos estaba Emma, mi hija. La bebé a la que me habían excluido sistemáticamente de conocer, la niña cuyo nacimiento había sido tratado como una especie de evento exclusivo al que no era lo suficientemente importante para asistir. Era diminuta, incluso más pequeña de lo que esperaba, envuelta en una manta rosa que parecía lo suficientemente cara como para ser una de las contribuciones de David a su perfecta configuración familiar. Marcus, dijo Clara, y su voz se quebró en mi nombre como si no estuviera segura de tener todavía el derecho a usarlo. Estaba temblando. Si era por agotamiento, frío o puro fallo nervioso, no podría decirlo. Sé que no merezco estar aquí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. No dije nada. Solo me quedé allí, con mi ropa de trabajo, cubierto de serrín, sosteniendo un trozo de papel de lija y esperando a que fuera al grano. Porque esa es otra cosa que aprendes como carpintero. A veces, la mejor respuesta al discurso dramático de alguien es dejar que se acorralen a sí mismos mientras averiguas exactamente qué quieren de ti. Clara acomodó a Emma en sus brazos, y por primera vez vi el rostro del bebé. Tenía mis ojos, la muy cabrona. El mismo color marrón oscuro, la misma expresión seria que la gente siempre decía que me hacía parecer que estaba pensando en cosas profundas cuando en realidad solo intentaba recordar dónde había puesto las llaves. Era inquietante lo mucho que se parecía a mí, considerando lo duro que Clara había trabajado para hacerme irrelevante en su existencia. David se ha ido, continuó Clara. Y había algo casi de alivio en su voz, como si finalmente estuviera admitiendo algo en lo que había estado tratando de no pensar. Se fue hace 2 días. Dijo que todo esto era demasiado, que no estaba preparado para la responsabilidad. Sus palabras exactas fueron: me apunté para ser tu novio, no el padre del hijo de otro. El hijo de otro. Incluso en su discurso de despedida, David había logrado reconocer lo que Clara había pasado meses fingiendo que no era verdad, que Emma era mi hija, no la suya. El tipo había estado jugando a las casitas con mi mujer, pero cuando las cosas se pusieron serias, no pudo soportar la realidad de criar al hijo de otro hombre. Sorprendiendo a absolutamente nadie excepto a Clara, al parecer. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre que parecía haber sido manejado por alguien con manos sudorosas y nerviosas. El tipo de sobre que contiene malas noticias y desesperación a partes iguales. Las facturas del hospital, dijo,
extendiéndomelo como una ofrenda de paz o quizás una bandera blanca de rendición. La doula, el fotógrafo, el servicio de comidas. Todo. David no pudo pagar nada de eso. Agotó sus tarjetas de crédito tratando de cubrir los gastos iniciales. Y luego, cuando Emma se enfermó y necesitó esas pruebas. Se interrumpió, probablemente dándose cuenta de que explicar la incompetencia financiera de David no estaba ayudando exactamente a su caso. Tomé el sobre pero no lo abrí. Simplemente lo sostuve mientras Clara continuaba su confesión. Me equivoqué, Marcus. En todo. Pensé que David me entendía mejor. Pensé que podía darme algo que tú no podías. Pero huyó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Tú nunca habrías hecho eso. Nunca lo hiciste. Incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Estaba llorando ahora. El tipo de llanto feo y agotado que proviene de alguien que se ha mantenido entero por pura fuerza de voluntad y finalmente ha llegado al punto de quiebre. Te necesito, susurró. Emma te necesita. Tú eres su padre, y fui una idiota por pensar que David podría reemplazar eso. Sé que destruí todo entre nosotros, y sé que probablemente me odias, pero por favor, nuestra hija necesita a su papá. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, Clara había dicho algo que importaba. No un lo siento por la aventura o cometí un error al elegir a David. Finalmente había reconocido que Emma era nuestra hija y que yo era su padre. Probablemente llegaba 3 semanas demasiado tarde y solo después de que su plan de respaldo se hubiera derrumbado por completo. Pero era algo. Miré a Emma, la miré de verdad por primera vez, y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No el perdón por Clara. Eso iba a requerir mucho más que una visita desesperada a mi taller. Pero algo más. Algo que no tenía nada que ver con David o Clara o los meses de traición, y todo que ver con esta pequeña persona que nunca pidió nacer en este lío. No tenías que ganártelo, dijo Clara, malinterpretando mi silencio como vacilación. Siempre te lo mereciste. Siempre fuiste el mejor hombre, la mejor opción. Simplemente no pude verlo hasta que fue demasiado tarde. Pero no respondí de inmediato, porque sabía algo que Clara apenas comenzaba a entender. Algo que me había llevado semanas de silencio y autorreflexión descubrir. El amor sin respeto es solo manipulación con mejor marketing. Y el respeto no es algo que puedas recuperar pidiendo disculpas. Es algo que tienes que reconstruir desde cero, una acción honesta a la vez. A veces, la única manera de enseñar a las personas más cercanas a ti lo que vales es dejar que vivan con las consecuencias de tratarte como si no valieras nada. Clara había aprendido esa lección de la manera más difícil. Ahora venía la verdadera pregunta. ¿Qué iba a hacer yo con ese conocimiento?